You can tell the seasons are changing because Ties Outdoor Power and Service has an epic fall cleanup sale going on right now. You'll find end-of-season deals on mowers along with seasonal savings on snow removal equipment that'll have you ready for old man winter. Now's the time to pick up what you need to keep driveways clear and parking lots safe. Put together your equipment wish list and head down to Ties Outdoor Power and Service for a fall cleanup sale like no other. For a limited time only, see store for details. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, ya estamos aquí, reunida toda la familia y con muchísimas ganas de compartir con todos vosotros pues estos minutos que tenemos por delante. Hoy casi 2 horas de programa, así que estamos de enhorabuena. Vamos a pasarlo fenomenal, ya veréis. Gracias por estar ahí. Fieles a la cita, como cada miércoles. Ya sabéis, a las 7 de la tarde, en misteriofm.com. Ahí nos podéis escuchar. Y si no puedes escucharnos en directo, pues nos puedes escuchar a través de cualquiera de las plataformas podcast que existen actualmente. Ponéis en el buscador el nombre, Canal del Misterio, y ahí enseguida os salimos. Dicho esto, no me enrollo mucho más, que viene el programa cargadito. Comenzamos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga IA para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolyra.com. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado Despierta y escrito por Raúl Baselga. Y por supuesto, esta noche está aquí con nosotros Raúl para hablarnos de esta su última obra. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Nuria. Encantado de estar en tu programa otra vez y bueno, pasar de ser oyente a ser partícipe. Un placer.
Raúl, tú eres escritor, estuviste con nosotros ya, como bien dices, presentándonos tus paseos con Kira. Mis paseos con Kira, era exactamente el título. Sí. Y ahora estás con nosotros para hablarnos de este Despierta. Cuéntanos cómo surge la idea de crear este libro. Pues fíjate que para ello me tendría que ir al comienzo, al final del libro, porque en el final del libro hay una serie de dedicatorias, entre las que estás tú también, que te dedico el libro. Sí. Pues en ese final del libro se lo dedico a mis compañeros de trabajo y pongo ahí un entrecomillado, porque digo que ellos me forzaron a escribir el libro por lo poco que yo en esa época de 2020, ese marzo, abril, mayo, junio de 2020, por lo poco que yo podía interactuar con ellos contándole lo que yo veía de esta situación de pandemia, de confinamiento, sí. Todas las noticias que surgían en la televisión, que no se correspondían con noticias que a mí me llegaban por internet o que yo buscaba por internet, ¿no? Era como que había dos mundos y yo trataba de mostrarles uno y siempre entrábamos en discusión, ¿no? Yo me salí de ahí, me salí de esa discusión y decidí contarlo en el libro, simplemente. Qué bien. O sea, así surge. Así surge. A ver, en el libro, uno de los primeros capítulos lo titulas Abre los ojos, y en él nos cuentas un poquito pues toda esta historia de la manipulación a la que a nivel social y mundial hemos estado pues de alguna forma siempre metidos. Claro, es que nos pensamos que muchas veces una generación se cree que es el centro del universo y no hay nada más que observar la historia, irnos hacia atrás y ahora la historia está muy bien documentada entre comillas, ¿no? Porque siempre la cuentan los ganadores. Pero cuando indagas un poquito y rebuscas un poquito, sí que encuentras documentos que se acercan más a la verdad, ¿no? Y claro, cuando empiezas a ver en la historia que esto se ha ido repitiendo, que no solo nos manipulan en la actualidad, nos han ido manipulando siempre y nos han ido llevando hacia pues como si dijéramos trabajando el inconsciente colectivo, que es de lo que hablo en esa primera parte, hacia una indefensión aprendida general. ¿Y en qué consiste la indefensión aprendida? Pues la indefensión aprendida es un concepto psicológico que se descubrió en los años 70 y es por el cual las personas se sienten incapaces de salir de una situación que ven injusta o que ven problemática porque a lo largo de su vida han sido incapaces de salir. Es como el ejemplo que se pone siempre es la imagen del pájaro dentro de la jaula con la jaula abierta. El pájaro nunca va a intentar salir porque tiene la comida dentro, tiene el agua dentro y porque durante años ha estado intentando salir y como no ha podido, pues no va a poder huir. Pues eso es lo que nos está ocurriendo a la sociedad un poco desde pues esa época de principios del siglo XX que yo trato de ahí y cómo voy contando cómo se organiza primero la sociedad, luego los estados, luego los políticos, luego las élites o el poder económico, y con diferentes informes que hay a disposición de la gente, pero que normalmente no accedemos a ellos y no salen en televisión. Bueno, algunas periodistas como Cristina Martín Jiménez o el coronel Pedro Baños sí que llevan ya unos años haciéndonoslo ver, ¿no? Sí, ese tipo de... Pues bueno, yo te hablaría del informe Armas silenciosas para tiempos tranquilos, que es de los años 70, que ahí lo juntaría con el informe Kissinger, que aunque no lo pongo en el libro, porque el libro fui desbrozando y fui quitando cosas para que no fuera demasiado largo. Y pues esos dos informes hablan muy bien de cómo estas élites políticas o económicas van marcando una ruta para llevarnos a la sociedad a un momento. Hay una frase que incluyen en el informe que dice: la razón primaria del por qué los ciudadanos individuales de un país crean una estructura política
es el deseo subconsciente de perpetuar su propia relación de dependencia de la niñez. O sea, me parece increíble cómo en los años 70 te hacen eso y luego cuando ves cómo llegamos a los años 2020 con una situación de recorte de libertades, Sí. de pérdida de derechos, y la gente no hacemos nada, nos encerramos en nuestra burbuja, dejamos que, sin poner en juicio lo que está ocurriendo, dejamos que nos recorten esas libertades. Y bueno, pues es un poco eso. Ahí está el abre los ojos. Porque de alguna forma, parte. Raúl, nos han educado a confiar en ellos, en los que están en el poder, de una manera ciega, ¿no? Claro, en este Armas silenciosas para tiempos tranquilos marca tres claves donde tienen que incidir. Una es la educación. Nos facilitaron durante el siglo XX educación pública, su educación, claro, es así, con lo cual nos ideologizaron desde pequeños. Otra es el ocio, medios de comunicación. Ellos tienen muy claro que con los medios de comunicación nos atontan y nos relajan. Y ese es el tema con los medios de comunicación. Sí. Y otra muy importante es el trabajo. Nos sacan de nuestro propósito de vida y a cambio de dinero nos ofrecen el trabajo. Y nos dejan ahí pues medio zombies. Entonces, claro, esas tres claves son importantes para darse cuenta cómo de manera inconsciente, no de manera velada, pero nos han ido manejando para llegar a esta situación que hemos llegado, ¿no? Luego en el libro ahondo en tres situaciones claves que a mí me parecen en este siglo XXI, que bueno, es la siguiente parte del libro, que es cuando entro en lo que ocurre en 2021, la crisis de 2008 y luego ya llegamos a la pandemia de 2020, que ha sido como la explosión final, ¿no? De esa puesta en práctica de todo lo que ellos llevaban en su agenda silenciosa durante muchos años. Sí, bueno, has dicho 2021, querías decir 2001, ¿verdad? Sí, 2001, exacto. 2008. Sí, las Torres Gemelas fue el primer shock importante, 2001. Sí. Ese fue el primer momento de shock televisado a nivel mundial, donde las personas vivimos, pues al final, un golpe emocional que dio paso a un cambio legislativo brutal que allí en el libro repaso, cómo aceptamos determinados cambios legislativos que ahora vemos normales, pero que hasta 2001 no eran para nada normales. En 2008 ocurrió lo mismo, una crisis brutal y a cambio de trabajo, pues permitimos unos cambios generales en todos los países, unos más, unos menos, pero fueron generales. Y fueron una pérdida de derechos brutal. Y en 2020 nos ha pasado lo mismo. Nos meten el impacto, nos meten el shock, el miedo en el cuerpo, y a partir de ahí hacen cambios legislativos que luego cuando esto pasa, no revierten. Y lo que hacen es tener a la sociedad en un permanente estado de vigilancia, con lo cual pues nos aumentan el control a cambio de seguridad, o a cambio de trabajo, o a cambio de lo que ellos consideren en cada momento, pero que no es real tampoco. En el 2020, que bueno, pues nos hablas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que tienes que contarnos? A ver, la Organización Mundial de la Salud es un órgano que en teoría se crea para vigilar por la salud mundial. Desde hace unos años y reconocido por miembros que han estado en la Organización Mundial de la Salud, es una organización al servicio de las empresas farmacéuticas y de las élites porque abrió su financiación a este tipo de empresas. Claro. Al principio, cuando era financiación pública de los estados, pues lógicamente ahí podría haber menos intereses creados. Pero las grandes corporaciones, al final, es su negocio y lo que están tratando desde hace unos años, sobre todo ya de una manera sin esconderse,
es influir, son influencer, pero entendidos como influencer, influir en las decisiones de este tipo de organizaciones. Entonces, en toda organización que aparte de se conjugue la financiación pública con la privada, pues los intereses de la privada siempre prevalecen. Entonces, todas las directrices hacia donde nos ha llevado la OMS es a hacer rentable una pandemia para unas determinadas corporaciones privadas. O sea, que detrás de todo lo que nos decía la OMS estaban estos intereses creados por estas... Claro. Dime. Son sus financiadores, al final. Además, muy por encima de los estados. De hecho, un personaje como Bill Gates, con su fundación Bill y Melinda Gates, pues financian más a la OMS que el propio Estados Unidos, que era el estado más influyente en la OMS. Sí. O sea que, para que nos demos cuenta, ¿no? El poder que tienen ya este tipo de organizaciones, ¿no? Y como con la OMS, económicamente. Como con la OMS pasa con los medios de comunicación, que también están comprados, ¿no? Bueno, los medios de comunicación, ahí lo que hago es una valoración. Hay un apartado en el gobierno de España, y yo me imagino que en todos los gobiernos, que es la publicidad institucional. Esa publicidad institucional, bueno, hasta hace unos años, cuando estaba Rajoy, cuando estaba Zapatero, cuando estaba Aznar, pues eran unos millones de euros en publicidad institucional. Esos millones de euros está documentado y en el libro lo incluyo con cantidades exactas, ¿no? Se movían entre 6, 8, 9, 10 millones de euros anuales. Con la llegada de la pandemia, el primer año, cuando nos mandan a casa en el confinamiento, el gobierno aprueba una inyección económica a los medios de comunicación directamente de 15 millones de euros, a fondo perdido. Es una inyección económica para salvar los medios de comunicación, entre comillas, ¿no? Por la situación de pandemia. Cuando realmente los medios de comunicación fueron los grandes beneficiados, porque a nosotros nos mandaron a casa. ¿A qué? A ver la tele. O sea, las audiencias subieron una barbaridad. Sí. Con lo cual no tenía mucho sentido esos 15 millones de euros de ayuda, ¿no? Institucional. Pero bueno, dejémoslo ahí. El señor Puigdemont en Bruselas lo denuncia y la Unión Europea le hace retirar esos 15 millones de euros. Automáticamente aprueban una ley por la que en publicidad institucional aumentan esos 15 millones de euros. Bueno, muy significativo. Pero el desfase fue en el año 2021, cuando la cantidad en publicidad institucional subió por encima de los 100 millones de euros. Y en 2022 igual. O sea, estamos hablando de que hasta 2019 era de 6, 8, 9, 10 millones de euros. Y en 2021 sobrepasa los 100 millones de euros. O sea, si eso no es influir en los medios de comunicación desde el gobierno o desde las instituciones públicas, pues bueno, llámalo como quieras, pero claro, para mí es influir en los medios de comunicación. Entonces, quizá con eso se entienda muy bien la posición de los medios de comunicación, que no permitían ninguna voz beligerante, que sí que la sabía, la otra ciencia que yo le llamo, en la situación en todo lo que ocurrió con el COVID, con las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, no podíamos expresarnos ni opinar ni siquiera en nuestras redes sociales. Sí, exacto. Es que fue una época un tanto oscura que, bueno, el tiempo irá poniendo en su lugar, ya está poniendo al gobierno de España, hablamos de España porque es el país que conocemos, pero me imagino que en todos los gobiernos igual, ya les están llegando pues los tribunales superiores echando para atrás pues los confinamientos, los estados de alarma, los estados de emergencia, porque no supieron manejar la situación arreglo a la Constitución, que es lo que nos rige. Ojo, que esa es una de las partes que hablo en el libro también, y es que, bueno, llegará el momento en que nos cambiarán las leyes del juego para poder ellos hacer las cosas y que no se las tumben. Eso está claro. Nos cambiarán constituciones, nos cambiarán legislaciones que también
incluyo en el libro, pues algunos cambios que van a haber. Igual que ahora las guerras las declara la OTAN y los estados ya no declaran guerras, pues con la OMS va a ocurrir algo parecido, con algún organismo de salud que creen, él declarará pandemias y creará las órdenes que haya que hacer en pandemia y los gobiernos se lavarán las manos porque lo ha dicho tal organización. Ujú. Eso es lo que yo veo en el futuro que va a ocurrir, además con total impunidad para los gobiernos y para los estados. Bueno, tú hablas en este capítulo muy en detalle del control de enfermedades que hubo, de las revistas de ciencia, de lo que nos decían, de las contradicciones que en muchas ocasiones había, de las farmacéuticas, hablas de las PCR, evidentemente, de los asintomáticos y bueno, llegamos a las vacunas. Sí, fíjate, con los asintomáticos hay un tema que es yo en el libro hay dos informes científicos que son brutales. Uh-huh. El de mayo de 2020 en Wuhan, en el epicentro donde se hacen 10 millones de pruebas PCR con 300 positivos sin síntomas. De esos 300 positivos se estudian a 1.174 personas de su entorno, ninguno está contagiado, con lo cual el estudio llega a la conclusión de que los asintomáticos no contagian. Pues bueno, se montó un revuelo que hasta los creadores del estudio tuvieron que salir a decir que ellos no afirmaban eso en su estudio. Pero claro, no hacía falta que lo afirmaran. El estudio mismo afirmaba eso. Con lo cual, claro, se monta un revuelo, los desprestigian, los tiran por tierra y se acaba ahí el estudio, nadie habla de él. Uh-huh. Y estamos hablando de mayo de 2020. O sea, no estamos hablando de 2022, ¿eh? Sí, estamos hablando de mayo de 2020, cuando nos encerraban porque una prueba PCR te daba positivo y no tenías síntomas. Uh-huh. Ya habían estudios que demostraban que eso no era así, que un positivo sin síntomas por PCR, un positivo por PCR sin síntomas no contagiaba. Pero eso no se tenía en cuenta. Uh-huh. Y que además las PCR no son un método de diagnóstico, claro. Sí, estamos hablando si nos creemos que lo son. Eso, claro. Uh-huh. La otra parte es que son muy manipulables. Uh-huh. Es cierto. Entonces, claro, si tú aumentas... es un tema técnico, pero son muy manipulables. Uh-huh. Y el otro estudio del que te hablo es que el portal científico mdpi.com el 25 de febrero de 2022 publicaba una investigación donde ya demostraba la influencia de las vacunas en un comportamiento de hepatitis en el hígado de ciertos pacientes. Estamos hablando de febrero del 22. En febrero del 22 en España no se habían vacunado ni el 20%. No, en febrero del 22 sí que había gente vacunada. Eso ya iríamos al 21, que también hay otro estudio. Uh-huh. Pero no, en febrero del 22 había mucha gente vacunada y este estudio lo dejaba muy claro. Pues este estudio quedó diluido porque se hizo público en febrero, que fue cuando había empezado la guerra de Ucrania y aquí no se hablaba de otra cosa. Entonces, son dos estudios que dejan muy claro, uno, el tema de los asintomáticos, que luego permitió la gran presión mediática contra los que no se vacunaban o por la vacunación, y luego el tema de las vacunas es algo, pues bueno, que podríamos estar hablando 3 programas enteros seguramente. Sí. Dentro de las vacunas, pues como bien dices, es muy extenso el capítulo, pero hablas de Joan Ramon Laporte Rosselló. Cuéntanos. Bueno, este hombre fue el señor que salió en el gobierno español. Hubo una comisión de investigación y este hombre salió allí a declarar, pues lo primero que dijo cuando salió a declarar ante el Congreso de Diputados español fue que él no tenía ningún conflicto de intereses con ninguna empresa farmacéutica. Uh-huh. Y es muy importante hablar de este concepto, conflicto de intereses, porque yo creo que es el gran olvidado que antes se ponía mucho en tela de juicio. De hecho, le costó el puesto a un afamado oncólogo español llamado precisamente de apellido como el mío, aunque no somos familia, uh-huh. Josep Baselga.
fue un oncólogo español que dirigía un hospital muy prestigioso en Estados Unidos y que por publicar un estudio donde hablaba de las bondades de un determinado medicamento y no poner delante del estudio que él había recibido ayuda de esa farmacéutica que lidera ese medicamento, Sí. simplemente por no ponerlo, le costó el puesto. Simplemente por no poner, porque eso es un conflicto de intereses. Ujú. Y tú tienes que informar a tus pacientes, a la gente que vaya a leer ese estudio, pues que a ti, esa farmacéutica a la que tú alabas, te ha estado pagando Claro. 200.000 euros, 1.000.000 de euros. Pues bueno, aquí lo primero que José Ramón Laporte sale allí diciendo es que él no tiene ningún conflicto de intereses, con lo cual les dio palo a todas las farmacéuticas, muchas de las decisiones que se tomaron las puso en tela de juicio, que ese es otro mundo, porque, por ejemplo, el tema de las decisiones que toma el gobierno español, hasta abril, mayo, son decisiones donde hay una comisión de expertos médicos. Ujú. A partir de abril, mayo, se reconoce que ya no hay esa comisión de expertos médicos y que son decisiones políticas, única y exclusivamente. Desde mayo de 2020, las decisiones que se toman son políticas en España sobre un tema que es de salud. ¿Por qué? No sabemos. Eso queda ahí, nadie pregunta, nadie indaga, nadie... Y sobre José Ramón Laporta, yo lo que he puesto es porque en el libro tengo muchos QRs colocados Sí, sí. para que la persona pueda ir y ver esa Efectivamente. comparecencia o ese Efectivamente. informe. Entonces, Ujú. con el señor doctor que apareció allí, pues yo lo que tengo puesto es la comparecencia íntegra. Tú le acercas el móvil, te da el enlace y pinchas y te manda a YouTube para que puedas escuchar y ver al señor José Ramón explicando perfectamente lo que yo recojo en algunos párrafos, ¿no? Sí, que esto además Pero está sí, fantásticamente pensado, Raúl, porque de esta forma puede comprobar todo el mundo que tú no te estás inventando nada de lo que estás poniendo en este libro, que todo está documentado bien gráficamente o por escrito. Claro, incluso hay algunos que no pongo el PCR, el QR, porque lo que quiero es que la persona sea crítica también. Ujú. De hecho, en el libro hay una dirección de correo donde me puedes escribir y si tú encuentras que algo de lo que he puesto no se ajusta a la verdad, piensas que podría ser diferente o has encontrado algo que contradice lo que yo pongo ahí, que me lo hagas llegar sin ningún problema. Porque lo que el libro quiere alimentar es el espíritu crítico de las personas. Ujú. No estés de acuerdo conmigo, de verdad, no lo estés. Simplemente léete el libro y alimenta tu espíritu crítico. Sí, hazlo desde ahí. Estábamos por las vacunas, bueno, las vacunas en los niños, también hablas de esto, la estigmatización que hemos tenido y hemos sufrido los no vacunados, la presión a la que se nos ha sometido, el pasaporte de vacunación, que esto ya, bueno, era, pues eso, de vergüenza, Eso, y el no poder de hecho, entrar a tu cafetería de siempre a tomarte un café porque simplemente no habías hecho lo que ellos querían que hicieras. Esto pero es fíjate que vergonzoso. Claro, pero fíjate que ahora se está demostrando, porque claro, había algunos que ya lo sabíamos porque leíamos esa otra ciencia que no salía en la televisión. Ujú, ujú. Pero ahora se está empezando a demostrar que las vacunas no inmunizan y que las vacunas no evitan el contagio. Ujú. O sea, algo que ya decía la ciencia, la otra ciencia, ya lo decía desde el principio. O sea, este tipo de vacunas ni te van a evitar que te contagies, ni va a evitar que contagies. Añadían, bueno, pero contagias atenuado. Tampoco. O sea, es un problema, pero tampoco. O sea, Ujú. ahí la verdadera inmunidad se produjo, como bien adelantaban un grupo de científicos, que ahí también incluyo una carta que era la carta de Barrington, porque se firmó en un pueblecito pequeño de Estados Unidos. En esa carta, que la escribieron muchísimo antes de las vacunas, ya hablaban de que el virus atenuado sería la mejor
vacuna que podíamos haber, que podíamos tener. Y qué casualidad que hicieron coincidir con gran presión hacia la OMS y hacia otros organismos para que reconocieran las vacunas cuando aún no estaban listas. Hicieron coincidir la aparición del Omicron, la variante Omicron atenuada y con mucho contagio, que fue la verdadera vacuna, con la puesta de las vacunas en enero de 2021, con la puesta en bloque de vacunación. Bueno, eso hasta Bill Gates en unas declaraciones reconoció que él decía lamentablemente, pues bueno, lamentablemente Omicron va a ser la vacuna. Pues hasta Bill Gates lo reconoció, que la mejor vacuna había sido el virus atenuado de la variante Omicron. Pero bueno, sí que es verdad que con el tema de las vacunas ahí tenemos un problema, pero para mí es social, que luego es la parte que yo hablo más al final, pero no te quiero llevar hasta ahí hasta que tú no me lleves. Uh-huh. Sí, porque yo he tenido que escuchar un montón de barbaridades sí, a la gente que no nos habíamos vacunado. Sí. En los medios de comunicación, sí. No, y la gente, y en la gente normal, corriente del pueblo, que se tragaba esa información y veía esa televisión y de alguna forma, pues lo repetía, ¿sabes? Lo replicaba. Sí. Vergonzoso. Además sin tener en muchos casos ni idea. O sea, yo me he tenido que escuchar por ser hipertenso, porque al principio en los lugares de trabajo se ponía en mi empresa, por ejemplo, a mí me obligaron a llevar mascarilla uh-huh. Antes que nadie, porque como tenía hipertensión era como protegerme, no era para protegerme. Ya. Uh-huh. Y yo pues ahí eran los primeros días y yo ahí sí que estuve 2 días entrando en conflicto hasta que logré un poco calmar mi cabeza y decir, no, esto no puedes gestionarlo desde aquí, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me obligaban a llevar la mascarilla y yo como entraba, no quería llevarla, pues había gente que me decía, nos vas a matar a todos porque... Sí, y yo decía, pero vamos a ver, pero si esto es al revés, si yo me la tengo que poner porque entienden que soy más vulnerable que tú. Uh-huh. O sea, yo no voy a matar a nadie, pero bueno, la gente sí que es verdad que lo llevó muy mal, lo entendió muy mal. Sí. Y esa es la otra, la parte del libro en la que yo empiezo con un tema más de crecimiento personal, uh-huh. Porque yo creo que es súper necesario. Sí. De hecho, fíjate, cuando ves cómo gestionamos en determinados países las situaciones de pérdida de derechos y ves los porcentajes de vacunación, va muy relacionado. La aceptación de esa vacunación, los países con alto porcentaje de vacunación son países que aceptan con mucha resignación el que les cambien la legislación, el que les quiten derechos. No vamos a poner Francia. Es que es alucinante cómo en Francia están ardiendo las calles. Aquí los medios de comunicación no se hacen eco y Francia solo tuvo un 70% de vacunación. Uh-huh. De primera y segunda, ya no vamos a hablar de tercera porque creo que en la tercera ya aún están esperando para ponérsela. Pero primera y segunda, aquí estamos hablando de un 90 y pico. Sí. Aquí no hemos salido a la calle. Uh-huh. Nos están haciendo lo mismo que en Francia, lo mismo. Bueno, no, miento. En Francia han salido a la calle porque les van a subir la edad de jubilación a los 64. A nosotros ya nos la tienen en 67. Sí. No he visto a nadie quemando nada en la calle. O sea, observemos eso porque es importante, sin juicio, sin juzgar al que se ha vacunado. Uh-huh. Pero observemos cómo aceptamos con mucha sumisión los cambios de derechos, las pérdidas de libertades y coincide con ese porcentaje de vacunación alto. Simplemente, no hay juicio a los que se vacunaron ni a los que no, pero la población debería observar eso. Uh-huh. Llegamos a la pospandemia. Ya lo más gordo ha pasado y llega el momento, sí, entre comillas, llega el momento de, esa relajación, ¿no? Un poquito de destresar un poquito el cuerpo y decir qué ha pasado realmente, cómo ha superado
la gente todo eso que hemos vivido, toda esa presión? ¿Qué ha ocurrido en esta pospandemia? Bueno, yo la pospandemia, aquí muchas veces cuando pasa una situación, todos tendemos a mirar para otro lado ya. Nadie revisa, oye, ¿cómo hemos obrado aquí? ¿O cómo hemos obrado bien, mal? No. Aquí hemos salido ya de la situación, que aún no hemos salido. Que fíjate que la OMS no ha declarado que la pandemia ha terminado y Estados Unidos ha eliminado precisamente el 10 de abril. Sí. Estados Unidos el 10 de abril elimina la situación de alarma por pandemia de COVID. Uh-huh. O sea, ya no están en alarma nacional, que llaman allí. Bueno, es curioso, ¿no? Que se haya adelantado un país a una decisión que debería llegar por la Organización Mundial de la Salud, que fue la que declaró la situación de alarma al declarar la situación de pandemia, ¿no? Sí. Bueno, es curioso. Pero yo creo que todo el mundo que estaba un poco despierto y que estaba viendo esa situación sabía que para sacarnos de la pandemia nos iban a meter en algún otro conflicto, que se iban a inventar algo para sacarnos de la pandemia. Y en esto sale la guerra de Ucrania. Bueno, pues la cortina de humo que a los medios de comunicación los hizo girar el foco y ya dejaron de hablar de contagiados, dejaron de hablar de muertos. Hombre, sobre todo dejaron de hablar de muertos porque les interesa, no hablar de muertos porque hay un exceso de mortalidad. Total. En todos los países de varios miles mensuales que no saben por qué se produce, o que no, mejor dicho, que no quieren saber por qué se produce y que ahí nadie está levantando la mano para preguntar. Yo no veo a ningún medio de estos tan preocupados por las muertes durante el COVID que estén preguntando ahora por este exceso de mortalidad en España. Pero ya han girado el foco, lo importante es la guerra es otra cortina de humo, y bueno, para mí lo más importante de la pospandemia en España, que es, y yo creo que en la mayoría de países, pero me centro en España porque es lo que conozco, va a tener mucho que ver con la pérdida de atención sanitaria, primero en los centros de primera atención, los centros de salud, y más adelante lo veremos reflejado en los hospitales. Esto va a ser una privatización encubierta. Yo en el libro pongo lo que ocurrió en Estados Unidos, de qué manera lo hicieron, y aquí no va a ir desencaminado. Van a empezar a sacar dinero de los presupuestos hacia sanidad. Igual que hubo un baby boom en la década de finales de los 60, principios de los 70, ese baby boom se está jubilando en todos los empleos y en la sanidad también. Y cuando ese baby boom se jubile en la sanidad, que son todos los nacidos entre el 65 al 75, veremos a ver de qué manera se sustituyen esa gente, porque no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y es algo que va a ocurrir, porque de ese baby boom de esos años hay un montón de niños, pero hay un montón de trabajadores. Y en la sanidad muchísimos. Y bueno, yo creo que cuando en ese periodo de 10 años va a ocurrir que la sanidad española va a tender hacia la atención pésima, va a tender hacia la queja de los ciudadanos, y los ciudadanos que tengan posibles y que les permita su situación, pues se harán un seguro privado. Y será lo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos, hace 50 años, tenían una atención pública muy buena. Pero el señor Nixon cambió eso, sacando, para atender la presión del lobby farmacéutico y sanitario, sacó dinero de los presupuestos, seguramente lo desviaría por aquellos años a la guerra de Vietnam, que era lo que estaba en aquellos años en conflicto Estados Unidos, y lo sacó de sanidad, y además en un audio que yo transcribo de una conversación telefónica en el libro, lo reconoce, que va a sacar dinero de la sanidad, y no te preocupes, le dice a un lobista, dice, no te preocupes, que en unos años tendréis a todos corriendo hacia vuestro seguro privado. O sea, es así, y así parece que es lo que va a ocurrir aquí en España. Dentro de todo esto tan oscuro de lo que estamos hablando, Raúl, llegamos
a un capítulo que la verdad es que a mí me sorprende de repente encontrarme con un capítulo así, y que tengo clarísimo de que tendrá su porqué, pero quiero que nos lo cuentes. De repente nos empiezas a hablar de astrología. Bueno, es que verdaderamente explicar de qué va el libro es complicado, pero yo lo trato de hacer al principio, justo si te acuerdas en el primer apartado del libro, yo cuento que en este libro me voy a permitir sacar a todos los Raúles que llevo dentro. Y saco al Raúl que le gusta la política y es un amante de la política y por eso se interesa por la corrupción y todos los avatares. Saco al Raúl conspiracionista, a ese Raúl que desde siempre, desde que era bien joven, le ha gustado indagar en el por qué los poderes reaccionan de una manera o de otra. Y bueno, y por supuesto, el Raúl que maneja otro tipo de conocimientos y de sabidurías. Y la astrología es una sabiduría nueva en mi vida, es un conocimiento que he ido adquiriendo pues en formaciones durante los últimos 3 años y me parece muy curioso que, si creemos que la astrología, por el arquetipo de cada planeta, por la energía de cada planeta, interfiere en las relaciones humanas, sí, pues ¿por qué no lo va a hacer a un nivel mucho más potente en el planeta? Sí, claro. Pues a partir de ahí, yo fui buscando esos eventos que pudieran darnos una pista de cuándo en un futuro podrían llegar a ocurrir determinadas cosas. Y fíjate que es curioso porque si hay un planeta que marca esa transformación, es el planeta Plutón, que ahora no estará considerado planeta, pero en la astrología sí que se considera como una parte más de estudio. Pues Plutón, qué casualidad que pasa, creo que tarda 200 años o 100 y pico, depende de la cantidad de retrogradaciones que tenga, ¿no? De ir hacia atrás o de la visión hacia atrás que tenemos desde la Tierra, ¿vale? Pero tarda sobre eso, ¿no? Entonces, Plutón, hay un recorrido que a mí me apasiona, que es cuando llega y pasa por Capricornio, luego se va a Acuario y luego pasa a Piscis. Capricornio son las estructuras. Acuario son las ideas geniales. Y Piscis es la espiritualidad. Entonces, que Plutón, que es la transformación, es lo que marca la transformación, los cambios poderosos, haga ese recorrido de 20 años en cada primero en las estructuras, luego en las ideas geniales y luego en la espiritualidad, fue lo que a mí me dio la pista de que me fuera a revisar los hechos históricos que habían ocurrido al paso de Plutón por esos signos en años anteriores. Y claro, te encuentras con cambios brutales. Ahora mismo, Plutón acaba de entrar en Acuario, aunque se hará retrógrado en breve y volverá a Capricornio, pero está ya en ese cambio. De Capricornio ya ha estado un tiempo, ahora se pasará a Acuario, estará otros 20 años, 18, 20 años, y luego pasará también a Piscis. Entonces, los cambios cuando transita ese recorrido de tres signos son brutales. Pues si nos vamos a 1500, fue el descubrimiento de América, fue el paso del feudalismo al mercantilismo, con el descubrimiento de toda Asia, con la vuelta al mundo del Cano, o sea, fueron unos cambios en 1500 brutales. Pero si te vas a 1800, 1700, 1800, está la Revolución Francesa, está la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra. O sea, hay una serie de cambios que marcan otra vez el devenir. La Revolución Industrial, o sea, el paso de Plutón por esos 3 signos. Y si te vienes ahora, pues es que como lo estamos viviendo en primera persona, pues me imagino que un habitante de la España de 1500 tampoco entendería mucho lo que estaba viviendo.
Claro. Se entiende con perspectiva. Sí. Él decía, bueno, pues hemos descubierto un continente, bueno, que tampoco lo sabían porque pensaban que eran las Indias. Uh-huh. O sea, tampoco tenían muy claro dónde estaban ni qué hacían, ¿no? Entonces, pues imaginémonos cómo lo vemos nosotros ahora, ¿no? Tampoco somos realmente conscientes de cómo van a influir estos cambios en la sociedad futura. Pero hay que tener claro que van a influir y mucho, tanto como la revolución industrial, la revolución francesa en los estados, la revolución industrial en el quehacer de la vida diaria o la creación de Estados Unidos como independiente de Inglaterra. Démonos cuenta o el descubrimiento de América. Claro, es que no somos conscientes realmente porque lo estamos viviendo en primera persona. Uh-huh. Pero van a ser cambios brutales, van a ser cambios impresionantes. Claro. Se estudiará en los libros lo que estamos viviendo ahora, sí, y los cambios que estamos produciendo. Uh-huh. O sea, de nosotros depende. Uh-huh. Bueno. Entonces, por eso quería tocar, y allí tocó pues varias conjunciones que se van a dar, varios aspectos que se llaman astrología, ¿no? Sí. Y cómo voy hacia atrás y luego voy hacia adelante, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ojito con esta fecha, ojito con esta otra, que es cuando se van a volver a repetir. Claro. Porque hay algunos que son muy significativos. Por ejemplo, la conjunción de Saturno y Urano con Plutón oponiéndose a Venus, eso se da en 5 o 6 días. Uh-huh. La conjunción es más larga, pero con Plutón oponiéndose a Venus, eso se da en 5 o 6 días. Bueno, pues en esos 5 o 6 días han ocurrido eventos en el pasado que son tan significativos, y a mí me da para señalar una fecha en el futuro donde se puede generar un conflicto similar, ¿no? Uh-huh. No voy a desvelárselo al posible lector que esté interesado, pero, uh-huh, pero hay eventos a 10 años vista, 5, 4, sí. Que son importantes astrológicamente hablando. Muy interesante. Y que en el pasado tuvieron una trascendencia importante. Uh-huh. Bueno, y llegamos al capítulo que da nombre al libro, al capítulo Despierta. Y aquí nos hablas, bueno, del todo, de la conjunción de mente, cuerpo y espíritu, del bloqueo de tu proceso, de las emociones, del Kybalión. Nos hablas un poquito de la toma de decisiones, sí, también, y del control, de tener el control. Es que yo creo que es muy complicado explicarle, porque me ha ocurrido, ¿vale? Al final el libro lo he tenido que publicar yo solo, porque es complicado explicarle a una editorial que en un mismo libro hablas de corrupción política, de conspiración, y que luego tocas temas de crecimiento personal, uh-huh, de, pues eso, los que tú has dicho, ¿no? De emociones, sí, bueno, y ya ni hablamos de astrología, ¿no? O sea, uh-huh, no tenían dónde encajar el libro. Pues yo he sacado ese Raúl también terapeuta, que se ha formado en diferentes disciplinas y que combina pues sus diferentes funciones sin etiquetarse en ninguna, pero que tenía que ponerlo, tenía que hablar de esa parte para darle al lector una herramienta o unas herramientas para que pueda darse cuenta desde qué lugar vive él las diferentes experiencias que la vida le regala. Uh-huh. Porque yo creo que al final no es importante la experiencia, lo importante es desde dónde la vivimos. Y las personas nos tenemos que dar cuenta que hay muchas maneras de vivir esas experiencias. Tenemos que ser capaces de vivirlas desde nuestra paz, desde nuestro centro. Y para eso es muy importante un apartado del libro que has dicho tú, que es la toma de decisión. Uh-huh. Yo creo que, pero claro, para llegar a eso tenemos que hacer todos los procesos anteriores que voy explicando en el libro, ¿no? Para que puedas entender desde qué lugar tú tomas las decisiones, desde qué lugar decidiste vacunarte o no vacunarte, desde qué lugar decides irte a un trabajo, aceptar un trabajo o rechazar un trabajo. Y para mí es muy importante saber que solo hay 2 lugares desde donde lo hacemos, o bien en referencia externa o bien en referencia interna. Solo hay esos 2 lugares. Y como lo hagas en referencia externa, estás condenado a que, aunque tenga éxito tu decisión, estás condenado a vivirla en conflicto.
siempre que nos basemos en la referencia externa, nos condenamos a vivir en conflicto esa decisión. Ujú. Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido con mucha gente que se ha vacunado solo desde lo que le decía la televisión, desde ver esa necesidad, y cuando está viendo ese desmontaje de todo ese mundo que él se había hecho, que no era real, Ujú. pues se está dando cuenta que ha sido engañado. Y como dice la frase, que cuesta más hacerle entender a una persona, cuesta menos engañarla que hacerle ver que ha sido engañado, pues aquí la gente está empezando a darse cuenta que ha sido engañado. Sí. Y está viviendo muy mal desde dónde tomó esa decisión. Porque no era desde una referencia interna, no era desde un criterio suyo, era desde un criterio ajeno a él, Ujú. era desde una referencia externa. Y ahí es donde yo trato un poco de acompañar, ¿no?, a las personas que lo lean en ese proceso, ¿no?, de echar atrás culpas, responsabilidades y empezar a asumir un poco las riendas de tu vida para vivir todo lo que pueda venir a partir de ahora desde un lugar muchísimo mejor. Ujú. Aprender a Que no quiere decir escucharse, aprender a escucharse un Claro. poco más, un poco mejor, y no Claro. escuchar tanto a lo de fuera, ¿no? Escucharse más a uno mismo. Claro, ir hacia adentro. Tú puedes coger, es imprescindible coger la información del exterior. Fíjate, el libro está lleno de información del exterior que yo no tenía. Pero yo desde ahí construyo. Desde ahí construyo. Para mí es mucho más importante lo que me pueda decir alguien que se está jugando su prestigio que alguien que va a favor de corriente. Ujú. Yo, el que va a favor de corriente, yo lo escucho, pero digo, vale, ya te he escuchado. Pero ahora voy a escuchar a este que resulta que es un médico que vive en no sé dónde y que se está jugando, que Sí, lo han sí. expulsado de la carrera médica por decir esto. Ujú. Pues yo indago más sobre lo que me dice este hombre. Ujú. Porque nadie se juega su valor, su prestigio en la sociedad si verdaderamente no es consciente y está convencido de ello. Y aquí hay gente que se ha estado jugando su prestigio y que se la ha silenciado y que se le ha vilipendiado y que se le ha dicho de todo. Yo le pongo mucho en valor a la gente que hace eso. Entonces, bueno, pues ¿desde qué lugar tú estás escuchando? Si es desde la comodidad de tu zona de confort, donde te sientes que tal, bueno, pues está bien también, pero observa cómo luego vives esas decisiones que tomas. Ujú. Porque seguramente si todo depende de lo que te dice la tele, de lo que te dice tu padre, de lo que te dice tu marido, al final lo vas a vivir en conflicto. Al final lo vas a vivir en conflicto. Aunque sea acertada la decisión que tomes, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya para terminar el libro y así acabar con este ligero repaso que hemos hecho, porque, bueno, en el libro hablas de todo lo que hemos hablado y de muchísimo más en profundidad, además. Sí, y yo te term- agradezco el repaso que has hecho porque me ha permitido abordar un poco todos los temas. Sí, Te lo agradezco. sí, era lo que quería para que la gente se quede pues muy clara con la idea de lo que trata el libro, que no simplemente es el típico libro conspiranoico, sino que hay mucho No, claro, más. claro. Hay mucho más detrás de Sí, este libro. Hay una parte al principio que va sobre ello, Ujú. luego ya va Sí. todo desarrollado, como hemos comentado, con su QR correspondiente, donde te lleva al estudio Ujú. científico o a la información o al decreto ley que dice eso. O sea, Sí, está y todo acabas documentado. hablando en el libro de la muerte. Es que, claro, es que es muy importante. Es que yo creo, para mí, las creencias que nos inculcan sobre la muerte tienen mucho que ver con el miedo al que nos enfrentamos a ella y a todo lo relacionado con ella. Ujú. O sea, nuestra educación judeocristiana nos ha hecho entender la muerte desde un punto de vista... Claro, si ya de entrada sacamos a Dios de nosotros mismos y lo ponemos en los templos, pues ya estamos errados. Y a partir de ahí todo va a continuación, ¿no? Dios está en nuestro interior y la muerte es un proceso natural de nuestra existencia, que no se circunscribe solo al personaje que yo soy ahora, Raúl Baselga, viviendo esta época. Nuestra existencia es mucho más grande y yo creo que en el libro también toco las creencias. Es que nos tenemos que trabajar las creencias y tenemos que construir creencias que a nosotros nos permitan
vivir las experiencias de manera natural y de manera pacífica y de manera tranquila. Y eso es lo que no hace nuestra relación con la muerte, no se lleva así, en la mayoría de los casos. Vivimos una relación con la muerte tóxica. Si fuera una relación con una persona, hablaríamos de relación tóxica con la muerte. Y es porque no creemos que después de la muerte haya algo. Por mucho que haya que creas en Dios, que creas en el catolicismo, en el cristianismo, en el budismo, la relación con la muerte es algo que está ahí anclado y que tenemos que cambiar las creencias. Porque si no, nos vamos a enfrentar a situaciones que van a venir a continuación en nuestra vida que son de muerte, porque se nos morirán amigos, se nos morirán parientes, se nos morirán parejas, o seremos los que nos muramos, pero vamos a vivir enfermedades que nos acercarán a pasar por esa experiencia cercana a la muerte, y tenemos que vivirlo con naturalidad, es parte de un proceso. Otra cosa es no tener emociones, que eso en el libro lo toco, hay que sentir las emociones, pero cuando se crean relaciones con apego, pues vivimos desde el apego y entonces cuesta soltar y sufrimos al soltar. Y la muerte es un soltar. Y bueno, pues es un poco, yo creo que tenemos que enfrentarnos a la muerte con más naturalidad. Correcto. Y no alejarla tanto de nuestra experiencia de vida. Es una experiencia de vida más, porque mira, hay una cosa que está muy clara. Vivimos arreglo a nuestra situación de conciencia. Tenemos que elevar nuestra conciencia para que todas las experiencias tengan más o menos tengamos una relación con ellas emocionales, pero no sentimentales. No de anclarnos a ese sentimiento, sino simplemente de emoción que tenemos, se pasa y ya está, se expresa y se transita. Bueno, y continuamos, después de hablar de la muerte, hablas también del amor y de la amplitud de la consciencia que te da, ¿no? Claro, es que solo desde ahí, cada persona tiene que encontrar sus herramientas para conectar verdaderamente con lo que es el amor. Que el amor no deja de ser un estado elevado de conciencia. No es una emoción, no es un sentimiento, es un estado del ser que quizá por la vida que tenemos, pues nuestro vehículo que es el cuerpo hace que muchas veces nos desconectemos y vivamos de otra manera, ¿no? Esta relación que tenemos con esa alta vibración de amor. Pero tenemos que encontrar las herramientas adecuadas para conectar con esa alta vibración. Yo, fíjate, por hacer un poquito de broma, pero por tocarlo con cariño, al final del libro tengo una especie de decálogo, que son 11 puntos, y más uno, porque ese 12avo lo he querido dejar un poco ahí aparte, y el 12avo no es más que fabricar amor. ¿Y cómo se fabrica amor? Pues yo hago un juego de palabras con hacer el amor, que es a lo que nosotros llamamos el contacto sexual entre dos personas, y si fuera en inglés diríamos make love, pero el verbo to make es también fabricar en inglés. Entonces, para mí es más fabricar amor. O sea, practiquemos, veamos a ver desde dónde elegimos a nuestros compañeros o nuestras compañeras de juegos amorosos y aprovechemos esa herramienta tan placentera para elevar nuestra vibración y más que hacer el amor, fabriquemos la energía de amor. Muy interesante, como todo el libro, la verdad, Raúl. Es un libro Muchas gracias. Muy completo, pues son exactamente, a ver, ahora os lo digo, 351 páginas. Es un libro que... Y te tengo que decir que el libro original estaba en cerca de 500. ¡Wow! Vaya. Sí, hombre, tú que has vivido esta situación, tú sabes que habían un montón de información que poner más, o sea, sí. He hablado antes del informe Kissinger. Yo invito a la gente a que busque informe Kissinger en internet, se descargue el PDF del informe Kissinger del año 1974
y se llevará un sorpresón muy grande de cómo estamos viviendo ahora la Agenda 2030 y el paralelismo con ese informe Kissinger del año 74. O sea, pues lo tuve que quitar porque tampoco aportaba mucho y eran páginas y páginas, y al final me hubiera gustado hacer un libro más cortito, ¿vale? Pero no podía quitar más cosas. Claro, porque sí claro. que no querría saturar al lector con mucha información, pero es la que yo he creído imprescindible. Yo creo que pero está sí que la es verdad, justa, la que tenía que estar, porque además es muy fácil de leer y gracias a que tiene esos códigos QR con los cuales puedes acceder a toda esa información, pues la verdad es que se agradece muchísimo, Raúl. Así que, queridos oyentes, el título, Despierta. El escritor, el autor, Raúl Baselga Márquez. Y lo pueden encontrar pues en Amazon, por ejemplo, ¿no, Raúl? Sí, la parte en papel la tenéis en Amazon, y si quieres la parte en ebook, para Kindle o para ebook, en mi página web, raulbaselga.com, tienes una pequeña tiendecita donde ahí tienes el libro para poder descargártelo. Qué bien, qué maravilla. Qué ganas tenía de que la gente empezara a escribir y a contar cosas sobre todo esto que hemos pasado. Ay, Dios mío, hemos pasado tanto, compañero, y tú y yo lo sabemos. Bueno, sí, tú lo sabes que sí. Bueno, yo quería acabar esta entrevista. Pero tengo que decir que tanto tú como yo lo hemos vivido desde un lugar bastante bien. Ah, sí, claro. Tengo que reconocerlo. Claro. Yo creo que lo hemos vivido desde un lugar bastante bueno y eso es lo importante. No tanto lo que pasa, sino desde dónde lo vives. Pues fíjate, viene que ni al pelo a esto que dices, porque yo quería acabar la entrevista con esta frase con la que tú acabas el libro, que le dice Séneca a Nerón. Dice: tu poder radica en mi miedo, ya no te tengo miedo, tú ya no tienes poder. Y es que nosotros lo hemos intentado vivir desde ahí, ¿verdad? Exactamente. Mi miedo no le doy el poder de generar mi miedo a cualquiera. Ni por más que nos presionéis, no nos dejéis entrar en los bares, ni en los cines, ni vais a conseguir lo que queréis. No lo habéis conseguido. Así que nosotros desde aquí invitamos a todo el mundo, primero, a que piense por sí mismo, y como siempre lo hemos hecho desde aquí, desde el programa, y segundo, a que luche por lo que cree, que no simplemente sea una persona buena y que se quede con sus pensamientos, sino que también haga algo para que lo que quiera que cambie a su alrededor, en la sociedad, por ejemplo, pues que se haga, que cambie. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Sí, es un cambio interior que se verá reflejado en el exterior. Bueno, pues compañero, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí en el programa. Y bueno, ya sabes que cuando tengas el siguiente, aquí te esperamos. Bueno, dame un poquito de paz, que este acaba de salir. No. Agradecerte mucho a ti, que siempre me recibes con los brazos abiertos y con mucho cariño, y sabes que te lo proceso a ti también. Y nada, pues a la gente que esté escuchando el programa por primera vez, porque le haya llamado la atención la entrevista, pues que yo soy un fiel oyente de su programa y que es siempre muy instructivo y impresionante los temas que trata. Y tienes un programa de la inteligencia artificial que yo recomiendo que vayan a escuchar. Está unos poquitos más para atrás que el mío. Bueno, porque muchísimas gracias por tus programa. palabras y por tu cariño, como siempre, amigo mío. Gracias a ti, Nuria. Un abrazo. Un besito. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turincondelmisterio@gmail.com.
surcamos el universo, dejamos atrás galaxias, planetas, estrellas y ya nos encontramos con Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Pues qué maravillosa introducción. Es que me he imaginado ese viaje llegando justo a vernos tú y yo. Y empezamos a hablar ahora de las noticias de la industria espacial y de las noticias de astronomía, por supuesto. Claro, claro. Eso es lo que te iba a comentar. Cuéntanos todas esas novedades que nos traes. Pues mira, vamos a comenzar con la noticia más reciente que me pareció pues muy interesante para comentar esta noche, y es que se habían nunca antes, sino hasta hoy, se habían observado con tanta claridad los anillos de Urano. Así es que no se confunda nadie, que no estamos hablando de Saturno, pues Urano también tiene anillos, fíjate bien, y Júpiter también los tiene, pero no son visibles. Pues resulta que este enorme planeta de hielo ha sido observado en todo su esplendor gracias a una nueva imagen revelada por la NASA, que fue captada por el telescopio espacial James Webb, que es el más moderno, o sea, son los ojos más modernos que tenemos en órbita. Y es que cuando la sonda espacial Voyager 2 pasó cerca de Urano en el año de 1986, su cámara apenas pudo mostrar una minúscula esfera azul verdosa con ningún rasgo distintivo, o sea, era solamente un puntito. Sin embargo, las longitudes de onda infrarrojas y la alta sensibilidad que posee el James Webb ha revelado espectaculares anillos y datos muy detallados de la atmósfera de este planeta, según lo informa pues este boletín de la NASA. Urano es un planeta único en nuestro sistema solar, Nuria, pues es el único que rota de lado, rota con un ángulo de aproximadamente 90 grados en relación al plano de su órbita. Prácticamente se mueve alrededor del Sol acostado, podríamos decir, sobre uno de sus lados, si lo queremos poner o comparar con una persona, digámoslo así. Sí, sí. Esta inclinación resulta en temporadas extremas en Urano, ya que sus polos experimentan periodos de luz solar constante durante años, seguidos de un número igual de años de oscuridad total. Y aunque un día en Urano pues dura 17 horas y 14 minutos, creo que es el dato correcto, el tiempo que tarda en completar una órbita completa alrededor del Sol, es decir, un año de Urano, equivale a 84 años terrestres. Imagínate, un año en Urano son más de 30.600 días terrestres, o sea, una barbaridad. Exacto. Ahora bien, la imagen captada por el telescopio espacial James Webb muestra 11 de los 13 anillos que se conocen de Urano, siendo algunos de ellos tan brillantes pues que parece que fueran uno solo. Además, la imagen revela algunas de las 27 lunas conocidas de este planeta, aunque la mayoría de ellas pues son demasiado pequeñitas para ser visibles en la imagen. Fíjate que Urano, Nuria, al igual que Neptuno, es conocido como un gigante helado, debido a que está compuesto pues principalmente por hielo fluido que recubre un núcleo sólido, a diferencia de Júpiter y de Saturno, que son planetas completamente gaseosos. Ahora bien, sobre esta imagen que ha publicado la NASA, que representa el color real de Urano, pues muestra un tono azul y revela una área brillante en el polo que está de cara al Sol, que es conocido como el casquete polar, como sucede también aquí en la Tierra, que está situado pues, en el lado derecho del planeta. El surgimiento de este casquete polar en verano y su desaparición en otoño pues sigue siendo un misterio. Es una de las cosas que no se sabe cómo sucede. Y fíjate que estaba pensando yo, Nuria, que sería muy interesante que habláramos acerca en un programa de esto, de cualquier día, ¿sí? Que podamos hablar sobre los misterios del sistema solar, porque es que comentándote esto del casquete polar de Urano, pues sí que hay muchos que son muy interesantes, ¿vale? Vaya. Y cabe destacar también que la imagen es resultado de una exposición de 12 minutos con 2 filtros que según la NASA es apenas la punta del iceberg de lo que el telescopio espacial James Webb puede revelar sobre este planeta. O sea que estamos descubriendo muchísimas cosas con este nuevo telescopio y sin duda pues es una imagen maravillosa que nos cambia completamente nuestra percepción de este desconocido planeta. Bueno. Me parece fenomenal que
que nos propongas este tema, porque desde luego, sí. Vamos, tienes que hablarnos sobre ello, porque tengo clarísimo que si tú nos lo comentas y nos los pones así, es porque sabes que hay un montón de cosas para poder comentarnos. Mira, el universo nos plantea muchas más preguntas que respuestas. Y sobre todo el sistema solar, que es como decir nuestro patio trasero, está todavía por descubrir. Entonces es interesantísimo. Fenomenal. Así que vamos a empezar a prepararlo para poder traerlo aquí al programa. Genial. Y la siguiente noticia que nos traes, Paola, ¿cuál sería? Es sobre la misión Artemis, de la cual pues hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en tu programa, pero que voy a poner en contexto antes de continuar por si alguien pues no sabe de qué se trata. Recordemos que el año pasado se informó sobre el exitoso amerizaje de la cápsula Orión, que pertenece a la misión Artemis 1 y que sucedió en el Océano Pacífico. Esto fue después de 26 días en órbita. Durante su misión, la cápsula Orión viajó aproximadamente a 239,000 millas entre la Tierra y la Luna, alcanzando velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, para luego poder realizar una circunnavegación a unos 130 kilómetros de la superficie lunar. O sea, dicho en términos más sencillos, se envió una nave, que es la nave Orión, y que fue simplemente a dar una vuelta o un par de vueltas a la Luna para luego regresar a la Tierra. Es como una misión de prueba. Ahora bien, la misión Artemis 2, que está programada para noviembre de 2024, representa el regreso de los seres humanos a la Luna. Fíjate nada más, o sea, importantísimo. Recordemos, Nuria, que desde la misión Apolo, la Apolo 17 creo que fue la última, en 1972, pues han pasado 5 décadas desde que los seres humanos hayan viajado más allá de la órbita terrestre, ¿vale? Esto independientemente de lo que cualquiera pueda pensar, pues estos son los datos que tenemos. Sin embargo, hay diferencias significativas entre el programa Artemis, que se está desarrollando ahora mismo, y el programa Apolo. Pues en términos de tecnología y de enfoque, evidentemente, pues ha pasado muchísimo tiempo. O sea, el salto tecnológico es gigantesco. La gran noticia de estas últimas semanas, Nuria, fue la presentación de los 4 astronautas que integrarán la tripulación del Artemis 2. Esto ha estado pues en casi todas las noticias que he podido, en todos los noticiarios y en todo lo que son las reseñas de astronomía. Pues fue el pasado 3 de abril cuando la NASA anunció que los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Wright Wiseman serán parte de esta misión. Son las 4 personas que van a regresar a la Luna. Christina Koch, quien ya ha viajado al espacio en una ocasión, posee actualmente el récord de la estancia más larga en el espacio para una mujer en una sola misión, con 328 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Luego, Victor Glover también ha viajado al espacio solo una vez y fue como parte de la misión Crew One, que fue la primera misión comercial que llevó astronautas a la Estación Espacial Internacional. En Artemis 2, Glover cumplirá la función de ser el piloto oficial. Luego, Wright Wiseman, por su parte, también pues, ha tenido una tan sola experiencia en el espacio, y en esta misión de Artemis 2 ocupará el rol de comandante de la misión. Esto después de dejar su posición como director de la oficina de astronautas. Él era una persona, pues, podemos decirlo que no estaba en el campo, sino que simplemente él dirigía los equipos para la selección de astronautas y todo lo demás. Y pues él se va a incorporar ahora al grupo activo de astronautas. Luego Wiseman será el siguiente en la lista de comandantes de misiones lunares. Va a suceder a Gene Cernan, quien fue el comandante de la misión Apolo 17, la que fue en 1972, que fue la última misión tripulada a la Luna hasta el día de hoy. Además, el astronauta canadiense Jeremy Hansen, que es el último de la lista, pues será la primera vez que él viaje al espacio. La duración estimada, Nuria, del Artemis 2
de esta misión pues será de 10 días, o sea que no es mucho tampoco en comparación a Artemis 1. La tripulación de Artemis 2 será la pionera en varios hitos de la exploración lunar específicamente. Por ejemplo, Hansen será el primer canadiense que va a viajar a la Luna. Victor Glover será la primera persona de color y Christina Koch será la primera mujer en viajar más allá de la órbita baja de la Tierra. Según la información que da la NASA, en futuras misiones del programa Artemis también se espera la participación de astronautas de Europa, de Asia, pues lo que implicará que hombres y mujeres de otros países también visiten la Luna, porque de momento pues esto ha sido un poco... digamos así, monopolizado por Estados Unidos, claro. Que pues se entiende, ¿no? Que solamente ellos y Rusia pues han estado involucrados en las misiones espaciales y en el viaje a la Luna, pues específicamente los norteamericanos. Por ejemplo, se prevé que para el aterrizaje en la Luna del Artemis 2 se va a utilizar una versión modificada de la nave Starship, que es la nave desarrollada, la más nueva, por SpaceX, que aún está pues en proceso de desarrollo, lo que significa que pueden suceder imprevistos. Esto a pesar de que se va a llevar un vuelo de prueba para esta nave el próximo 20 de abril. Si todo sale según lo planeado, Nuria, en esta misión Artemis 2, se espera que la próxima misión, que sería la Artemis 3, se lleve a cabo en noviembre de 2025. Sin embargo, hay factores externos como este que te acabo de mencionar, que se está utilizando muchísimo equipo nuevo, o sea, muchísimas tecnologías nuevas que necesitan probarse. Si recordamos durante la época de la carrera espacial, si la podemos llamar así, sucedieron muchísimos accidentes lamentables por la cuestión de que eran equipos nuevos y tecnologías que tenían que probarse. Entonces estamos en una etapa muy similar, la tecnología que tenemos es muy avanzada, pero también requiere que sea testeada, por decirlo así. Asimismo, Nuria, la empresa Axiom Space está trabajando en el desarrollo de los trajes espaciales que se utilizarán durante los paseos lunares para esta misión. Si bien ya se ha presentado un prototipo, pues todavía están desarrollando las versiones finales. Entonces no está todo, y si te fijas, no está todo finalizado, no está todo listo, y ya pues estamos sobre las fechas. En cualquier caso, la Artemis 2 será una misión histórica, ya que marcará el regreso pues de las misiones tripuladas a la Luna después de 50 años. Y será la primera vez que muchos seres humanos presencien a otros seres humanos en el entorno lunar. O sea, será un privilegio histórico, Nura. Veremos en alta resolución el regreso de los seres humanos a la Luna y sobre todo pues la llegada de la primera mujer a nuestro único satélite natural. Sin lugar a dudas va a ser impresionante y queremos estar ahí en primera plana porque lo vamos a ver como siempre hemos visto pues estas imágenes de la gente en los años 60 cuando vieron el primer alunizaje y pues que nosotros vamos a formar parte de la historia también porque estaremos ahí viéndolo, estaremos aquí preparadas y listas para verlo. Será muy pronto. Qué bien, qué bien. ¿Qué te parece a ti? Pues me parece fenomenal que podamos ser testigos de algo así, de un hecho como este. Y bueno, y ojalá que, bueno, si el universo quiere, estemos aquí también comentándolo cuando suceda. Por supuesto. Sin duda va a ser un espectáculo y yo estoy muy emocionada porque como mujer, es algo importantísimo para la historia y pues importante para nosotras como mujeres. Es que ya no tenemos límites. Estamos desatadas. Bueno, nunca los hemos tenido. Siempre nos los han querido poner, pero por supuesto. La realidad es que no tenemos límites. No, ni hombres ni mujeres, la verdad. Exactamente. Bueno, compañera, fenomenal como siempre. Mira que me gusta cómo nos cuentas estas noticias, lo fácil que lo haces, lo fácil de entender. Gracias. Y siempre, bueno, yo te lo digo, pero es que es así. Hay un montón de gente que se ha hecho aficionada a la astronomía gracias a ti, querida compañera. Eso es un bellísimo. Hecho. O sea, muchas gracias. Me encanta porque ese es el propósito, ¿no? Que más gente se interese y que más gente se instruya y aprendan y lean y les guste, porque es que está ahí. Es
es nuestro hogar, es el universo que nos ha creado, donde hemos vivido, donde vamos a morir, donde vamos a volver a renacer en materia, en energía, en lo que sea. Aquí estamos y nuestro deber más noble es tener conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues compañera, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29, también en Instagram como Pao Montoya 29 y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo en Facebook. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima y un abrazo a todos. Apartamos este velo que separa los diferentes planos y ya estamos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Qué alegría tenerte una vez más aquí en el programa, como siempre, como cada programa, porque eres de las secciones que están fijas todas las semanas, porque tenía que ser así, porque siempre nos traes esa luz y esa esperanza que tanto nos hacen falta, y es necesario que la gente cada vez sea más consciente de que la muerte no es el final, que es un pasito más allá y que pues que volvemos a existir, pero de otra manera diferente. Pues sí, Nuria, lo primero decirte que el placer es mío, que encantadísima de estar aquí, sobre todo darte las gracias, como siempre, por permitirme este altavoz para contar estas historias que tanto nos gustan del más allá y siempre pues poniendo ese punto de luz que es lo que nos hace un poquito más felices a todos, ¿no? Y sobre todo el pensar que la muerte no es el final. Así es. Haces una labor maravillosa, compañera. Así que muchas gracias. Vamos a por la historia de esta semana. Bueno, pues hoy te traigo, siempre te digo que cuando hay historias que cuentan los famosos, a mí me encanta porque son un foco de difusión que llega a muchas más personas, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy vengo a hablarte nada más y nada menos que del charro de Huentitán, que es el grandísimo Vicente Fernández, el cantautor mexicano, conocidísimo en todo el mundo porque es que él fue un gran exponente de la música, de las rancheras y de la música de folclore mexicano. Y bueno, pues Vicente falleció hace un año y bueno, pues imagínate, sumió a todo México porque era un hombre muy querido, en una especie de letargo, ¿no? De decir, qué pena, una gran estrella de nuestra canción, una gran estrella de nuestro, pues como cuando se nos ha muerto a nosotros uno de los nuestros grandes, que bueno, en verdad Vicente Fernández era mexicano, pero era uno de los nuestros porque era uno de los grandes de la música en español y eso nos hace a todos los hispanohablantes, ¿no? Que todo lo de todos es nuestro, ¿no? Sí. Bueno, pues muere Vicente, Nuria, y con el tiempo, o sea, ha pasado un año ya, su nieto, Alex Fernández, hijo de su hijo, Alejandro Fernández, también conocidísimo y otro grande de la canción en español. Bueno, pues su nieto contó en una entrevista que lo iban a tachar de loco, pero que juraba y perjuraba que lo que iba a contar era cierto y real. Y es que el día del funeral de su abuelo, pusieron una capilla ardiente y dice que claro, que la dejaron abierta para que todo el pueblo mexicano que quisiese se pasase por allí a despedirse y a darle el último adiós. Dice que bueno, que la familia llegó un momento que, hombre, estaban cansados, pero que dieron ahí, estuvieron recibiendo a toda esa masa de fans que tenía el gran Vicente, ¿no? Y dice que en un momento muy íntimo de él, cerró los ojos y dijo: abuelo, no me dejes nunca, no me abandones nunca. Júrame y prométeme que siempre vas a estar a mi lado, ¿no? Te has ido físicamente, pero júrame que siempre vas a estar a mi lado. Y él dice que le dijo: por favor, si me estás escuchando, dame una señal. Las palabras mágicas, Nuria.
Dice que le dijo, dame una señal. Y dice que en ese momento el dedo índice de la mano izquierda le dio un calambrazo que lo tuvo que encoger, ¿no? Y que sin darse cuenta, dice, cuando me di cuenta estaba moviendo el dedo en plan afirmativo, como sí. Dice, y para intentar mover el dedo porque del calambrazo que me había dado, dice, y claro, dije, es mi abuelo, me acaba de dar un calambrazo y está, o sea, ha hecho que yo mueva el dedo para decirme, tranquilo que estoy aquí contigo. Y que él, desde ese momento, vio la muerte de su abuelo de otra manera, ¿no? Dijo, la gente ha visto, o sea, sufre por ver morir a la estrella. Yo es mi abuelo, pero sé que mi abuelo está conmigo. Y me pareció maravilloso. Pero Nuria, no queda ahí la cosa. Porque su mujer, la señora María del Refugio Abarca, más conocida como Cuquita, contó en otra entrevista que ella sabe que Chete, que es como lo llamaban, está siempre en casa con ella. Porque en una ocasión los dos, hablando, dijo, el que se muera primero, para saber que estamos bien, que haga una cruz en la cama. Y dijo ella, madre mía, qué tétrico. Una cruz en la cama. Madre mía. Sí, una cruz en la cama. Le dijo ella, madre mía, qué tétrico, me haces una cruz en la cama, me aparece una cruz en la cama, yo me muero. Y dijo, no. Y le dijo, no, mujer, hombre, dice, con las sábanas y con la colcha, dice, pues hacemos ahí como que es una cruz y ya sabemos que estamos ahí cerca. Y dice ella que es que no hay un día, que todos los días le aparecen cruces en la cama con las sábanas, ¿no? Y dice, es como que me dice, yo ya le respondo, le digo, estate tranquilo, si no va a haber otro, que aquí no va a dormir otro, que no va a venir otro. Dice, y es la forma que él tiene de comunicarse conmigo, dice, y es la señal que acordamos el día que se fuera. Y me parece maravilloso, Nuria, me parece tan bonita, una manera tan espiritual en la que ha contado con una naturalidad toda la familia que él, bueno, él será eterno porque su música y su legado están ahí para la eternidad. Un grande. Pero maravilloso y bueno, me ha encantado, o sea, me encantó cuando estaba preparando esta historia, lo de la mujer con las cruces en la cama, porque pienso igual que ella, mamá, imagínate, ¿no? Yo hubiese pensado lo mismo que ella, ¿qué coño me vas a hacer una cruz en la cama que me pega el susto de mi vida, ¿no? Pero no, dice que se hacen las cruces con lo típico, ¿no? Abres la sábana y se coloca así como en forma de el pliegue de una cruz y dice, ya sé que es él, así que... bueno, a ver, que de esas veces, muchas de ellas, pues no serán simplemente cruces que se hacen, pues, de manera fortuita, ¿no? Porque el pliegue de la sábana, pues, lo da. Pero sí que, pues, habrán otras que efectivamente, pues, que sea esa señal, ¿no? Que ella estaba esperando. Qué bonito, qué bonito. Sí, seguro que sí. Qué bonito. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, compañera. Es una pasada, es increíble el poder compartir todo esto y poder hablarlo actualmente así, tan normal, ¿no? Tan normalizado, tan de tú a tú, sin oscurantismos, sin tener que estar escondiéndonos, porque en otras épocas por esto nos habrían quemado, querida amiga. Bueno, imagínate. O sea, cuidado, Imagínate. Que sí. Pero bueno, eso, tenemos mucha suerte de vivir en la época que estamos viviendo y de que podamos entre todos aportar nuestra luz y seguir despertando a mucha más gente y llevando este convencimiento que tenemos de que la muerte no es el final. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues ya sabéis que yo siempre doy mi Twitter, que es @nuri_pcc. Y ahí ya sabéis que me escribáis todo lo que vosotros queráis o me preguntéis todo lo que vosotros queráis y a través de ahí pues estamos en contacto. Pues hasta la semana que viene, compañera. Hasta la semana que viene, Nuria. Un besito a todos.
El consejo de la semana en Canal del Misterio. Llegamos al consejo de la semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola Nuria, muy buenas noches a todos y muchas gracias por recibirme aquí otra noche más en este rinconcito. Bueno, este rinconcito que es tuyo, Juan. Hombre, yo no tengo escritura, pero sí. ¿No te llegó? Pues ya te la mandaré de nuevo. No. Pues seguramente se habrá quedado por el camino. Pero sí, yo lo siento como un cachito de mi casa, sin duda alguna. Claro que sí, como lo que es, Juan, como lo que es. Total. Bueno, cuéntanos, ¿qué herramienta vas a utilizar esta semana? Pues esta semana, Nuria, me apetece un clásico que es el Tarot de Marsella. Y bueno, pues a ver qué nos cuentan y a ver qué te puedo contar, qué les puedo contar. Perfecto, pues vamos a ver qué nos cuenta el Tarot de Marsella de Juan Perdomo para la semana que viene. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, es curioso, yo no soy mucho de prestarle atención a las cartas cuando salen invertidas, ¿no? Pero es que esta me llama mucho la atención. 3 de copas invertido, 3 de copas al revés. Yo creo que nos están diciendo, Nuria, como consejo esta semana, que tengamos mucha precaución con aquellas personas con las que nos relacionamos, con aquellas personas con las que tenemos una intimidad social, algo así. Puede que nos estén haciendo referencia, Nuria, a que revisemos nuestras amistades, que revisemos aquellas personas con las que tenemos un vínculo social, un vínculo amistoso y con quienes compartimos nuestro tiempo libre y nuestro espacio en ese sentido. No hay que desconfiar de nadie, pero sí siento que esta semana nos están diciendo que tampoco tengamos una confianza ciega en todo el mundo. Es decir, que miremos mucho con quién compartimos ese tiempo, ese espacio. Para mí, 3 de copas es una carta muy, muy, muy especial porque me representa, Nuria, la celebración, la alegría, la fiesta, el intercambio, ese momento mágico, ¿no? De quedar con amigos y tomarte algo y disfrutar de la vida. Sí. Pero este momento invertido a mí me llamó mucho la atención, como digo, y yo creo que nos viene a dar ese consejo. Está muy bien, pero sé muy selectivo. Vale. Sé muy selectivo con quien inviertes tu tiempo, con quien sales a tomarte algo, e incluso puede que nos esté diciendo que quizás esta semana, por alguna razón, sea mejor como quedarnos más en casa, tener como ese momento un poco más hacia adentro, que esperemos un poco para salir a esa aventura social, ¿no? Dentro de un margen, claro, tampoco se trata de que ahora vayamos a echar la persiana y a no relacionarnos, ¿no? Pero sí que me ha llamado mucho la atención, Nuria. Cuidemos mucho con quién, en quién y cómo invertimos nuestro tiempo libre. Cómo disfrutamos de ese tiempo. Vale. ¿Y con quién? Digo yo, Juan, a ver si esto también te puede resonar. Al igual que el 3 de copas, como bien dices, es una celebración social, una fiesta, algo donde se reúne mucha gente, ¿no? Para festejar algo, también puede ser lo mismo, esa reunión familiar, esa reunión, pero a lo mejor puede ser que no sea para algo positivo, sino para algo no tan positivo, como por ejemplo, pues un entierro, por ejemplo. Puede ser una reunión social, Nuria, efectivamente, sí, está muy bien enfocado. Puede ser una reunión social donde tengamos que estar preparados para vivir una situación menos amable. Sí, menos amable, pero igualmente necesaria, porque sabemos que el duelo forma parte de la vida. Claro. Y que a veces nos tenemos que reunir, pues chicas, a veces para reír y a veces para llorar. Sí, también, ¿no? O sea que sí, puede ser también eso, ese consejo me parece muy, muy apropiado, que nos preparemos un poco para esa parte social menos amable y que nos, de alguna manera, Nuria, que nos dejemos llevar y que fluyamos con eso, ¿no? Y que ya habrá tiempo de volver a levantar esas copas. Quizás ahora en esta semana toque apagar un poco eso, ¿no? Me parece súper bonito lo que acabas de decir. Sí, al fin y al cabo, pues eso es
un entierro es una celebración, al fin y al cabo. Sí. Es un adiós, ¿no? Es el celebrar un adiós, o un hasta luego, Claro que mejor dicho, tal y como Hasta nosotros luego. lo vivimos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, qué curioso todo. Ujú. Pues sí. Compañero, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria, para celebrar, para reír, para llorar, para lo que quieran, aquí estamos. parotarot@gmail.com, 691-402-203 y en redes sociales y YouTube, Juan Perdomo. Pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Bueno, pues ahora sí, después de todo lo que hemos aprendido, llega la hora de casi el final del programa. Pero como ya sabéis, antes de finalizar el programa, tenemos que pasarnos por la frase de la semana. Perdonar y pedir perdón no te hace tonto y débil, te hace sabio y fuerte. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.